Mi trabajo consiste en observar a una mujer atrapada en una habitación. Hace 3 años, estaba buscando en los clasificados locales de empleo en línea cuando uno de los anuncios llamó mi atención, no por lo que decía, sino por lo poco que decía. Según recuerdo, el anuncio simplemente decía, trabajo disponible. Buen salario. Sin beneficios. Se requiere discreción. Luego listaba una dirección de correo electrónico y eso era todo. En ese momento, estaba gestionando una tienda de música, pero ya había empezado a escuchar rumores de que cerraríamos dentro del próximo año y la probabilidad de ser transferido a otra tienda era escasa. Había estado mirando deprimido las ofertas de trabajo durante los últimos días, pero este fue el primero que destacó, incluso si solo era porque estaba aburrido y era extraño. Así que envié un correo electrónico. Media hora después, recibí una respuesta que me indicaba que fuera a un edificio de oficinas en una parte exclusiva de la ciudad a una hora precisa para mi evaluación. Fui, y después de esperar unos minutos en el vestíbulo, me llevaron a una oficina donde me entregaron una serie de formularios y cuestionarios para completar. Los recogieron y me dijeron que se pondrían en contacto conmigo. Casi había olvidado todo eso hasta que, un mes después, recibí una llamada que decía que había avanzado a la segunda etapa del proceso de contratación. Una vez más, me dieron una dirección y una hora, y cuando llegué, esta vez era un parque de oficinas diferente a 20 millas del primero, me recibió un hombre que se presentó como el señor Solomon. Me acompañó a una habitación grande que contenía una silla y un escritorio. Sobre el escritorio había 2 grandes monitores, un teclado y un ratón, y una caja de metal atornillada al suelo con 2 botones sobredimensionados, uno rojo y uno verde. Me dijo que esta habitación era un modelo del lugar donde trabajaré si aceptaba el trabajo. Describió el trabajo de la siguiente manera. Trabajaría 7 turnos de 6 horas cada semana. Mi trabajo sería simple. Llegaría al trabajo 10 minutos antes y entraría en una zona exterior que era como un vestuario. Tendría mi propio casillero personal. Almacenaría todas mis pertenencias en el casillero y me cambiaría a la ropa de trabajo proporcionada. Nunca, bajo ninguna circunstancia, llevaría ningún objeto propio a la sala de vigilancia. Nunca, bajo ninguna circunstancia, llevaría ningún objeto de la sala de vigilancia. En cuanto a lo que debía hacer en la sala de vigilancia, me dijeron que el monitor de la izquierda mostraría constantemente una transmisión en vivo de una cámara de alta definición en un lugar remoto. Mi trabajo consistiría simplemente en observar la cámara. Una vez por hora, me conectaría a la computadora conectada al monitor derecho e ingresaría un registro breve describiendo cualquier cosa interesante que hubiera ocurrido en la última hora. No tendría bolígrafos ni lápices ni papel, y nunca debería intentar tomar ningún tipo de notas escritas sobre el trabajo. En cuanto a los botones rojo y verde, el botón rojo solo debía usarse en caso de emergencia. Esto significaba algo en el vídeo o en mi espacio de trabajo que requiriera ayuda externa. El botón verde se presionaría si veía algo en la transmisión de vídeo que fuera particularmente destacado. Informaría a otras personas en algún lugar que, al menos en mi opinión, algo interesante estaba sucediendo. Solomon enfatizó que, aunque tenía discreción para usar este botón, debería inclinarme a usarlo solo si cuando ocurriera algo de real importancia. Señaló la cámara en el techo de la habitación en la que estábamos. Dijo que la sala real sería igual. Mi trabajo sería observado, y otras personas también estarían mirando la habitación en la transmisión de vídeo. Dijo que yo era solo una redundancia en caso de que otros sistemas fallaran. Luego sonrió con malicia y preguntó si sabía lo que quería decir con redundancia. Asentí, tratando de no mostrar mi irritación. No hablo tan bien con la gente, así que a veces piensan que soy tonto. Está bien. Que piense eso si me pagan lo suficientemente bien. El salario era muy bueno. $35 por hora. Esto me preocupó. Ya estaba pensando que esto era algún tipo de experimento psicológico o un trabajo secreto del gobierno, lo cual estaba bien para mí. Pero ese tipo de dinero para sentarse y mirar una pantalla. Mi mamá siempre me decía que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, y esto parecía demasiado bueno para ser verdad. Pregunté si iba a hacer algo ilegal. Solomon se rió y dijo que no. Pregunté si alguien iba a resultar herido. Nuevamente, sacudió la cabeza.
Dijo que la razón por la que pagaban tanto era porque necesitaban empleados que estuvieran motivados para ser profesionales y discretos. El trabajo que estaban haciendo era importante y, por diversas razones, no podía discutirse. Si tomaba el trabajo, tendría que firmar documentos prometiendo que nunca hablaría sobre mi trabajo allí o podría ser demandado o encarcelado. Solo estoy rompiendo eso ahora debido a todo lo que ha sucedido. Así que acepté el trabajo y, como querían que empezara de inmediato, tuve que renunciar a la tienda sin previo aviso. Me sentí mal por eso, pero también estaba emocionado por el nuevo trabajo. Era mucho dinero y parecía un trabajo bastante fácil, aunque un poco aburrido. Estaba nervioso de que hubiera algo más detrás de ello, pero me dije a mí mismo que solo tendría que esperar y ver. No tenía sentido echarme atrás y desperdiciar una buena oportunidad porque dejé que mi imaginación se descontrolara. Me dieron la ubicación del trabajo en sí y, cuando llegué allí, me sorprendió que realmente fuera como la sala de modelo que me habían mostrado, con solo algunas diferencias. Había un vestuario por el que tenías que pasar para entrar en la sala de vigilancia y también había un pequeño baño adjunto a la sala de vigilancia real. La sala real tenía un pequeño enfriador de agua en la esquina, pero como no se me permitía llevar nada conmigo, tenía que comer antes o después de cada turno. La diferencia más grande, por supuesto, era que los monitores estaban encendidos. El monitor derecho era solo una terminal en blanco y negro como se ve en las películas a veces. Podía escribir mis registros, pero no había internet para mirar ni nada por el estilo. El monitor izquierdo. Era una transmisión de vídeo desde una habitación. Supongo que la llamarías una habitación, porque tenía una cama, pero también tenía muchas otras cosas. Un televisor, un sofá y sillas, un par de mesas y bastante espacio vacío entre ellas. La cámara debía estar en lo alto de una esquina, porque podía ver prácticamente todo excepto los lados más lejanos de los muebles. Al principio, sin embargo, no noté nada de eso. Todo lo que vi fue a ella. Parecía ser un poco mayor que yo y era muy bonita. Cuando la vi por primera vez, estaba acostada de lado en el sofá. Esa era la parte de la habitación más alejada de la cámara, pero la imagen era muy clara y podía ver que estaba durmiendo. Me encontré inclinándome hacia el monitor para verla mejor y luego pensé en lo que estaba haciendo y me sentí avergonzado. Era como si la estuviera espiando. Un mirón, solía decir mi mamá. No quería ser un mirón, pero tampoco quería ser tonto. Necesitaba pensar despacio en ello. Era un buen trabajo. Y no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? No estaba lastimando a nadie. La mujer se veía bien. Y la habitación era agradable. Probablemente había accedido a estar allí y todo era algún tipo de experimento o algo así. Solo estaba exagerando. Así que me senté en la silla y comencé mi trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que entendiera más. La mujer, a la que empecé a llamar Rachel, no estaba allí por voluntad propia. Nunca la vi herida, pero estaba claro que nunca salía de esa habitación, excepto para entrar en lo que creo que es un área de baño que mi cámara no podía ver. Bueno, nunca salía de la habitación por sí misma. Periódicamente, generalmente un par de veces a la semana durante mis turnos, hombres y mujeres vestidos con trajes extraños entraban y la sacaban de la habitación. A veces luchaba, pero generalmente simplemente iba con la cabeza gacha. Siempre la traían de vuelta, aunque los momentos en los que no la traían de vuelta durante mi turno siempre eran los peores para mí. Me preocupaba por ella hasta que llegaba al trabajo al día siguiente y la veía en la habitación viendo la televisión o pintando. Nunca parecía herida ni siquiera muy molesta, excepto cuando la llevaban y, incluso cuando luchaba, siempre la trataban con suavidad. Aún así, sabía que algo no iba bien. Consideré renunciar al trabajo o presionar el botón rojo para que alguien viniera y obtener algunas respuestas. O llamar a la policía y mostrarles lo que la cámara me mostraba. Excepto que tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo y miedo de lo que estas personas podrían hacerme si renunciaba o les delataba. Solomon me había dicho cuando acepté el trabajo que parte de ser discreto era no hacer preguntas. Nunca me pedirían que hiciera más de lo que ya me habían dicho, pero nunca podría contarle a nadie lo que hacía o veía, y nunca podría hacer preguntas sobre lo que estaba haciendo o por qué. Así que me inventé excusas. Todo era un experimento. Ella estaba loca o enferma y estaban tratando de ayudarla. Ella estaba haciendo un trabajo al igual que yo. O si realmente era una prisionera en algún lugar, al menos yo estaba vigilando para asegurarme de que estuviera bien. Si alguna vez intentaban lastimarla o veía que realmente no quería estar allí, podría obtener ayuda entonces.
De alguna manera, me decía a mí mismo, estaba ayudando a protegerla al vigilarla. No espero que pienses mucho en mis excusas. Yo mismo no pienso mucho en ellas, especialmente ahora. Pero en mi defensa, cuando las cosas cambiaron, no las ignoré ni traté de explicarlas. Sabía que algo tenía que hacerse. Rachel solía pintar durante 1 hora o 2 todos los días y siempre parecía ser durante mis turnos de la tarde. La habitación no tenía ventanas que yo pudiera ver, pero supongo que usaba un reloj o su propio sentido del tiempo para seguir una especie de horario. Siempre me gustaba verla pintar. La cosa que estaba pintando siempre estaba orientada de manera que no podía verla, pero podía ver su rostro mientras trabajaba. Siempre parecía tranquila y feliz cuando pintaba y verla de esa manera, sonriendo serenamente de vez en cuando mientras conseguía algo como lo quería, siempre alegraba mi día. Noté por primera vez que algo iba mal cuando comenzó a pintar con más frecuencia hace unas semanas. Su expresión era más concentrada y seria, y sus movimientos tenían una tensión que no estaba acostumbrado a ver. Al principio pensé que simplemente estaba tratando de trabajar duro en algo, y quería decirle que no se preocupara. Cada pocas semanas, los demás entraban y sacaban las pinturas antiguas de todos modos, trayendo un nuevo lote de... Creo que la palabra es lienzos. Pero era más que simplemente estar concentrada. Algo estaba mal. No parecía feliz y pasaba horas pintando. En el transcurso de 3 días, había terminado 4 pinturas. Me preocupaba cada vez más verla trabajar, y cuando terminó la 4ª, me encontré diciéndole que simplemente se detuviera y descansara un rato. Me había acostumbrado a hablar con el monitor, a hablar con ella a mi manera. Pero ella no se detuvo. En cambio, comenzó a mover las pinturas. Las dispuso en el respaldo y el asiento del sofá largo en el extremo lejano de la habitación. Fue la primera vez que pude ver alguna de las pinturas. Incluso cuando los demás las sacaban, siempre parecían estar orientadas lejos de la cámara. Todavía estaba preocupado por ella, pero también estaba feliz de finalmente ver algo en lo que había trabajado. Feliz y asombrado. Eran hermosas. Una era un hermoso bosque verde. Otra era un pozo de piedra antiguo. Una tercera era una casa solitaria en una pequeña isla. La última era un cine de aspecto antiguo. Todas parecían sacadas de un sueño, con líneas de colores que se mezclaban en el aire a su alrededor como hojas atrapadas en el viento. Fue solo cuando miré de cerca que me di cuenta de que las líneas de colores no eran aleatorias. Eran palabras. Fáciles de pasar por alto si no estabas mirando de cerca, y por sí solas, no parecían significar mucho. Solo el fantasma de una palabra en algún lugar de cada una de las pinturas, fácil de perder entre todo lo demás que se mostraba. Me acerqué al monitor y entrecerré los ojos, tratando de leer las palabras. Luego mi corazón comenzó a latir fuerte mientras las descifraba. Parpadeando y frotándome los ojos, volví a mirar, leyéndolas en voz alta en orden, de izquierda a derecha, la pareja superior y luego la inferior. Por favor, ayuda. Thomas. Me alejé del monitor, con la mano sobre la boca. No sabía qué hacer. No sabía cómo podía estar sucediendo nada de esto. No era solo que ella estuviera pidiendo ayuda, aunque eso era una gran parte de ello. Pensé en la cámara sobre mí y aparté la mano de mi rostro. Retrocedí hacia el escritorio y me senté allí, tratando de dejar de temblar, intentando hacerme tomar un respiro. Piensa despacio. Lo primero era, ¿debería presionar un botón? El botón rojo era para emergencias. Si ella era una prisionera o algo así, y estaba tratando de escapar, podrían pensar que eso era una emergencia. Pero hasta donde yo sabía, nadie había resultado herido. Y creo que el señor Solomon quiso reservar eso para algo como una emergencia policial o de ambulancia, no algo como esto. Pero ¿qué pasa con el botón verde? Esto era definitivamente algo notable. No solo que ella estaba pidiendo ayuda, sino que me estaba pidiendo a mí. Me hice detener por un momento. No podía saber con seguridad si me estaba pidiendo a mí. Había ido a la escuela con varios chicos llamados Thomas. Era un nombre común. Pero las posibilidades de que ella pintara ese nombre cuando yo estaba trabajando aquí. No quería ser tonto, pero tampoco estaba tratando de ser demasiado. ¿Cuál es esa palabra? Mamá solía decirlo cuando leía sus libros de ángeles. Escépticos. Tampoco quería ser un escéptico. Tenía que creer que probablemente estaba destinado para mí. Y eso era algo que ellos querrían saber. ¿Pero debería presionar el botón verde? Mis manos se deslizaban hacia la caja de metal en el escritorio, pero vacilé. No me gustaba romper las reglas, y tenía miedo de lo que sucedería si las rompía.
Si realmente la tenían prisionera, entonces probablemente eran personas muy malas. Pero no lo sabía. Tal vez ellos eran buenos y ella era mala. Pero simplemente, miré de nuevo el monitor por primera vez desde que leí las palabras. Rachel ya estaba moviendo los cuadros hacia atrás desde el sofá, como si supiera que el mensaje había sido recibido. Con un lienzo en cada mano, miró la cámara mientras se movía por la habitación y parecía que me estaba mirando directamente. Mi pecho se apretó mientras mis manos se alejaban de los botones. No pensé que ella fuera mala. La había observado durante años. Sentía que la conocía, sabría si fuera mala. Extraño como parecía, de alguna manera ella era mi amiga. Y iba a intentar ayudarla. Pasé el resto de mi turno tratando de actuar con normalidad y pensar en qué hacer. Sabía que cualquiera que estuviera mirando podría haber notado los cuadros o haber visto cómo actué, pero no podía preocuparme por eso. Intentaría mantener la calma y pensar en cómo podría ayudarla. Las únicas personas a las que realmente había conocido relacionadas con este trabajo eran un par de personas cuando llené los formularios y luego el señor Solomon cuando me mostró la habitación modelo y me contó sobre el trabajo. No tenía forma de contactar con ninguno de ellos excepto a través de los botones. Mis cheques se depositaban electrónicamente y nunca me había cruzado con nadie más que trabajara en la sala de vigilancia. Ese pensamiento me hizo detenerme un segundo. Siempre había pensado que era extraño que nunca me encontrara con alguien cuando iba o venía, la persona a la que estaba reemplazando o la persona que me estaba reemplazando a mí. Siempre había supuesto que debía haber otras personas, otras salas de vigilancia incluso, y simplemente nos programaban para que no nos cruzáramos. Y aún pensaba que había otros. Parte de la razón por la que pensé eso era porque parecía que no era la única persona que usaba mi sala de vigilancia. El enfriador de agua, el papel higiénico, el jabón, todo parecía gastarse más rápido de lo que yo creía que lo estaba usando yo solo. Si eso fuera cierto, tal vez podría descubrir quiénes eran y tal vez serían más seguros para hablar que quienes quiera que fuera para quienes trabajaba. Salí del trabajo a las 8 de esa noche y en lugar de tomar algo de comida y volver a casa, conduje mi auto alrededor de la manzana y luego estacioné en la calle desde el edificio donde trabajaba. Nada había cambiado mientras conducía durante un minuto, no se habían estacionado nuevos autos ni nada, y si tenía razón, no enviarían a nadie a reemplazarme hasta que estuvieran seguros de que me había ido de todos modos. Así que me senté y esperé. Estaba cansado y la calle estaba bastante vacía y aburrida, pero estaba demasiado emocionado y asustado como para quedarme dormido. Cada vez que pasaba un auto o alguien caminaba por la acera, me tensaba. Me imaginaba un sub o una camioneta que se detenía detrás de mí. Hombres saliendo y sacándome de mi auto, llevándome a algún lugar como donde tenían a Rachel para matarme o torturarme. Media docena de veces casi arranqué y me fui, pero cada vez pensaba en ella sola en esa habitación. No tenía a nadie más que yo para ayudarla, y tenía que intentarlo. 2 horas después, un hombre calvo y gordo estacionó y comenzó a dirigirse hacia el edificio. Tan pronto como vi que podía abrir la puerta e ingresar, abrí la puerta de mi auto para hablar con él. Luego me detuve. Necesitaba ser inteligente. No sabía dónde estaban, pero estaba seguro de que había cámaras ocultas en el vestuario y afuera del edificio. Si entro corriendo y enfrento a ese tipo, sabrán con seguridad que estoy tramando algo. Suspirando con frustración, cerré la puerta nuevamente y esperé hasta que terminara su turno. Consideré seguirlo como en las películas, pero tenía miedo de perderlo o de que llamara a alguien para pedir ayuda. Así que esperé hasta que él caminaba de regreso a su auto después de un turno de 6 horas, con suerte lo suficientemente lejos como para que las cámaras no lo vieran. Y luego conocí al hombre al que llegué a conocer como Charles Jefferies. Oye, amigo, ¿puedo hablar contigo un minuto? Su espalda estaba hacia mí y simplemente agitó la mano sin mirar arriba. Lo siento, no tengo dinero. Que tengas un buen. Se congeló cuando miró hacia atrás hacia mí mientras hablaba. Oh Dios. No. Debes salir de aquí, chico. No se supone que debamos hablar. Pude notar que tenía miedo, pero no podía permitir que se fuera aún, no después de todo esto. Me acerqué y empujé la puerta nuevamente mientras intentaba entrar en su auto. Así que sabes quién soy, ¿verdad? Traté de no sonar mal, pero pude escuchar cuánto enojado estaba en mi voz. Él tiró de la puerta nuevamente, pero yo todavía la estaba sosteniendo, y era más fuerte que él. Después de un segundo, un tirón más débil, se dio la vuelta, con la cara tensa y con aspecto cansado. Sí, sé quién eres.
Trabajas aquí, al igual que yo. Y te estoy diciendo, no se supone que debemos estar hablando. No se supone que nos encontremos, nunca. Arrugué el ceño. El señor Solomon nunca me lo dijo. Nunca dijo que era una de las reglas. El hombre negó con la cabeza. El señor Solomon. Sí. Bueno, hay muchas reglas que no te dicen. Apuesto a que no te dijeron lo que ibas a estar viendo antes de comenzar, ¿verdad? Cuando simplemente bajé los ojos, continuó. Sí, a mí tampoco. He estado en este trabajo durante 10 años. He visto a otras personas venir y irse, generalmente porque rompieron una de esas reglas que nunca mencionaron. La única razón por la que sigo aquí es porque mantengo la cabeza baja y la boca cerrada. Me señaló con el dedo. ¿Deberías hacer lo mismo, si es que no es demasiado tarde? Sentí que mi estómago se retorcía en un nudo frío. ¿Demasiado tarde? El hombre se frotó la cara. Chico, ¿crees que no saben que estamos hablando? ¿Crees que algo sucede que ellos no saben? Miró hacia el edificio, una mirada de tristeza y miedo en sus ojos. Maldición, por lo que sé, ya nos has matado a ambos. Sacudiendo la cabeza, me empujó hacia atrás y comenzó a abrir la puerta. De todos modos, he terminado de arriesgarme. Debes dejar de hacer preguntas y simplemente hacer tu trabajo. Es mucho más saludable. Con eso, se subió a su auto y cerró la puerta. Esta vez no intenté detenerlo. Aunque ya estaba preocupado por lo que me decía, escucharlo confirmado fue paralizante. ¿Cuál era exactamente mi plan? Probablemente él no sabía más que yo, y aunque lo hiciera, ¿qué podía hacer con cualquier cosa que me dijera? Caminé de regreso a mi auto con el corazón pesado. Todavía tenía miedo, pero más que eso, estaba triste y avergonzado. Quería ayudar a Rachel, pero no estaba seguro de cómo. No estaba renunciado, pero mientras conducía de regreso a mi apartamento, no podía pensar en qué debía hacer a continuación. Esto no era una película. No era un héroe. Y las únicas ideas que me quedaban eran o ir a la policía, que podría estar controlada por quienesquiera que fuera para quienes trabajaba, o tratar de obtener pruebas de que ella estaba prisionera yo mismo. Mientras estacionaba mi auto y caminaba hacia mi edificio de apartamentos, tomé una decisión. A menos que pensara en algo mejor durante la noche, haría ambas ideas. Mañana rompería la regla de no llevar nada adentro. Usaría mi teléfono para grabar un vídeo de la sala de vigilancia, de Rachel y de cómo estaba atrapada en algún lugar, y de mí contando todo lo demás que sabía. Y lo enviaría por correo electrónico a todos los periódicos, sitios web y canales de internet que pudiera pensar. Luego iría a la policía y les daría una copia si pudiera aguantar hasta que llegara sin que me atraparan. Tal vez si hacía todo eso, incluso si me atrapaban, alguien ayudaría a Rachel. Estaba lleno de preocupación y temor ante la idea de ser herido o asesinado. Una parte de mí seguía diciendo que simplemente debía hacer lo que me decían y esperar que todo desapareciera. Pero no podía vivir conmigo mismo si hacía eso. Incluso si cometiera un error, sentía que tenía que intentarlo. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no escuché a la persona que se acercaba por detrás mientras abría la puerta de mi apartamento. ¿Tomás? Me di la vuelta y sentí que mis piernas se debilitaban mientras retrocedía contra mi puerta. Tenía que estar soñando o loco. Agarré el picaporte para sostenerme mientras miraba a la mujer frente a mí. No podía ser ella, pero de alguna manera lo era. Como siempre, gracias por acompañarme hasta aquí. Esta ha sido la primera parte de esta historia. Si te gustaría ver cómo continúa, házmelo saber en los comentarios. Yo soy Redep, y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y recuerda, las historias nunca dicen adiós, solo hasta luego.